Muy bien, aquí estamos nuevamente y hoy es nuestro cuarto encuentro acerca de sanidad en la Biblia. Cómo encontramos principios claros, eternos, que tienen que ver con nuestra sanidad física y también nuestra sanidad mental, espiritual, social y relacional. Y hoy vamos a continuar con nuestro tema y ya vamos en Levíticos, así que vamos a continuar con Levíticos. Pero antes te invito a que inclines tu rostro conmigo y vamos a invitar la presencia de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia constante en nuestras vidas. Gracias porque el deseo de tu corazón es que podamos gozarnos en todo y tener salud, prosperar nuestra vida en todas las áreas y que podamos disfrutar de mucha salud. Sabemos que vivimos, Señor, 6,000 años de pecado sobre este cuerpo. Tenemos herencia, tenemos genes, tenemos moléculas de ADN que ya están enfermas, pero también sabemos que tú nos has dejado un mensaje especial para este tiempo. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a tener fe en esos principios y ayúdanos para poder disfrutar mientras estamos en esta tierra de buena salud. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay mucho que aprender en la palabra. No creo que vamos a poder cubrir todo lo que hay en ella con respecto a la sanidad, pero quiero dejarles esos principios. Mi mayor propósito en estos temas es que puedas desarrollar fe en lo que la palabra dice. Hay mucho que encontrar en ella. Hoy en día hay muchas voces, muchas personas hablando de temas de salud. Gracias a Dios por eso. Hay más conciencia, hay más personas hablando de este tema de la salud. Y antes no escuchábamos tanto acerca de esto. Ahora hay gente hablando del ayuno intermitente, hablando del comer muchos vegetales, hablando de comer más integral, pero también encontramos otros que dicen, los cereales son malos, no los debes comer, se convierten en azúcar, no consumas carbohidratos y te dicen que no comas las frutas y si te comes las frutas con la avena se convierte en alcohol y en fin, que no comas el gluten y entonces nos confundimos y empezamos a pensar, ¿será que no debo hacer esto o debo hacer aquello? ¿O será que esta es la forma en que ahora debemos comer? ¿Qué es lo que ha cambiado ahora? Y sí, hemos cambiado, la tierra ha cambiado, el suelo ya está desprovisto de muchos nutrientes, ya no tenemos casi selenio, ya no tenemos casi calcio, ya el hierro también en algunas tierras está escaso, el nitrógeno, en fin. Pero no les vengo a hablar de esto, vengo a hablarles de que tengamos fe en los principios. Y esto es tan importante como que si yo me voy a casar, necesito saber cuáles son los principios eternos de las relaciones en el matrimonio. Hay leyes para eso. Leyes, principios, palabra, sabiduría, consejo, y están en su palabra. También hay leyes de la salud que funcionan para cualquier problema de salud mental quería decir. Y si tengo un problema de salud mental y lo pongo en práctica, entonces voy a empezar a pensar mejor, a tener menos tristeza, menos ansiedad. Y si yo los pongo en práctica, voy a experimentar eso. Igual es con la salud física. Si ponemos en práctica estos principios, vamos a gozar de salud. Y hoy quiero que estudiemos Éxodo. Y vamos a Éxodo 20. Éxodo 20, estábamos en Levítico, vamos a echar un pasito para atrás a Éxodo 20. Como en Éxodo 20 nosotros tenemos los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos transmiten sanidad y no solamente física, relacional. No hables de tu prójimo, no calumnies, no chismoses, no digas, no envidies, no mates. Eso es relacional. Reposa. Necesitas el reposo. Necesitamos el reposo semanal para poder recuperar nuestras energías de nuestro cuerpo, para poder conectar con Dios
eso es temperancia y eso se devuelve en sanidad. Necesitas creer, necesitas aceptar a tu Dios, lo necesitamos. Dios es una necesidad del hombre, esa es parte de tu ley natural. Todos necesitamos conocer de que hay un ser que nos creó, que nos formó, que nos desea lo mejor, que propone un modelo de vida diferente para que podamos ser luz y para que podamos también vivir vidas diferentes en este mundo. Pero a partir de Éxodo y Levítico hay leyes de epidemiología. No vamos a mencionarlas todas, pero Dios les habló de cómo tratar el agua, les habló de cómo tratar las excretas en un periodo de tiempo donde no había ningún manejo de excretas, ningunas tuberías de aguas negras, nada de eso. El Señor les enseñó cómo debían tratar a sus muertos, cómo eran inmundos si tocaban al muerto. Y yo he contado algunas historias en otros temas y quiero compartirlo hoy porque aplica a ese tema de Levíticos y de la sanidad. La cuarentena, el manejo de los cadáveres, el manejo de las excretas, el manejo del agua, el manejo de los alimentos, todo eso está en Levíticos y era muy bien conocido que el pueblo de Israel no sufría de enfermedades. No se habla de enfermedades. Las enfermedades que se mencionan en ese periodo de tiempo tenían que ver con la glotonería cuando pidieron carne y Dios les trajo muchas aves y comieron hasta saciarse, ¿verdad? O tenían que ver, y con la glotonería también tenemos a Jesurún, que fue un caso en Deuteronomio. Ustedes lo pueden buscar la historia de Jesurún en Deuteronomio 30, 32, y dice, pero engordó Jesurún y tiró coces. Entonces dice entre paréntesis, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Jesurún comió en exceso, comió grasa, se engordó. Y esto afectó su relación con Dios. No estoy diciendo que todos los gordos tengan problemas con Dios. El problema está en la grasa y cómo el consumir grasa, consumir este tipo de alimentos podía afectar su circulación, incluyendo la de su cerebro. Y esto pudo afectar su relación con Dios. Hay en el manejo, por ejemplo, de esto que les mencionaba, de los cadáveres, del agua, el entierro, las personas enfermas, cuando alguien daba luz o traía un bebé al mundo, entonces cómo debía ser el manejo. Todos esos detalles hacían que este pueblo fuera un pueblo especial a través de las edades, porque estas costumbres ellos las practican todavía. Y es interesante que esto nos lleva a reflexionar. Y les cuento algo. Hace unos años tuvimos una epidemia de ébola. Ustedes fueron testigos de esta epidemia. Yo estaba en ese tiempo haciendo mi doctorado de salud pública en la universidad y me pidieron que hiciera una investigación acerca del ébola. Y encontré que en un lugar de África, en una comunidad, la alcaldesa de esa comunidad se dio cuenta que cada vez que una persona moría por ébola, salían 20 casos más. Entonces ella se puso a observar qué podía hacer para evitar que se contagiaran más personas cuando moría uno. ¿Cuál era la costumbre en esta comunidad? Cuando alguien muere, y esto es una costumbre muy típica en África, cuando alguien muere, aquí en nuestra sociedad, si alguien muere, lo preparan en la funeraria, lo colocan en un ataúd, en una urna, nadie lo toca, tiene un vidrio que lo separa, puedes llorar encima de la urna, pero no tocas al cadáver. En estas comunidades, el cadáver es colocado en una mesa, lo llenan de flores, pero está expuesto, no está preparado. Y sus familiares, sus dolientes, se tiran encima, lo tocan, lo besan, lo agarran.
y posteriormente surgían 20 casos más por contacto con el muerto. En la palabra había luz acerca de eso 2000 años antes de que Cristo viniera a este mundo. Y nosotros, 4000 años después de este mensaje, todavía estamos viendo estas cosas que se dan. Esta alcaldesa dijo, vamos a hacer algo. Si alguien muere por ébola, debe ser incinerado, debe ser quemado. No puede nadie tocarlo. Y de esa manera bajó el número de casos en su comunidad por el simple hecho de un manejo juicioso y sabio de muertos por esta enfermedad. Pero eso estaba aquí. Eso está escrito en Éxodos y en Levítico. Esos son libros que para leer a veces son un poco aburridos, pero resulta que hay mucha luz y mucha ciencia en lo que allí se dice. Cómo ellos entonces llevaban una pala cada vez que iban a evacuar. Tenían un movimiento intestinal, se iban con su pala, enterraban sus excretas, ninguna mosca, nada lo tocaba, no necesitaban tuberías, no necesitaban nada. Y hasta la posición para poder evacuar era fisiológica y les ayudaba en todo este proceso. Además de eso, el manejo del agua. Además de eso, la higiene. Eran higiénicos, no necesitaban guantes, no necesitaban un mundo estéril, no necesitaban cloro, no necesitaban alcohol, simplemente higiene. En la historia de la medicina, cuando empezaron las pandemias y epidemias, el cólera fue una epidemia en su tiempo. Todavía hay casos de cólera, pero ya no hay tantos muertos por cólera como lo había en ese tiempo, antes de los antibióticos, antes de esta era de las vacunas y antibióticos. Y una de las historias la cuenta un epidemiólogo en siglos pasados, esto fue en el siglo XVIII, en una comunidad en Europa. Un hijo que trabajaba a 2 horas de distancia de la casa de sus padres, regresa a su casa y el día que llegó estaba enfermo. Quería pasar el fin de semana con sus padres y llegó con diarrea. Y empezó a evacuar por 2 días hasta que muere. Su madre, triste, acongojada, entierra a su hijo y decide regalar toda la ropa de su hijo a todas las personas de la comunidad, a los que pudieron. A los 2 días esta madre empieza a tener síntomas de diarrea. 2 días después ella muere. 2 días después el papá tiene diarrea, 2 días después muere. Y después toda la comunidad tuvo diarrea y cólera y fue una muerte espantosa en este lugar. ¿Qué pasó? Repartió la ropa del muerto. ¿Y qué dice Levítico? Dice que la ropa del muerto debía quemarse. ¿Por qué? Dios sabía. Dios sabía la existencia de bacterias, Dios sabía la existencia de parásitos, Dios sabía lo que había en la contaminación. Hay muchas cosas que Dios nos ha dicho y nos ha comunicado y no las hemos entendido. Dios las sabe. Este libro no está anticuado, es un libro de ciencia, de consejo, de luz para nosotros. Necesitamos conocer de este libro. Quiero mostrarle unas citas bíblicas y voy a mostrar esta cita, esta lámina. Y tenemos, por ejemplo, en esta lámina Éxodo 23:25. Dice, pero servirás a Jehová tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua y yo apartaré las enfermedades de en medio de ti. Esta era una promesa. Levítico 26:14. Pero si no me escucháis y no ponéis por obra todos estos mandamientos, versículo 15, y si rechazáis mis estatutos y vuestra alma menosprecia mis decretos, no poniendo por obra todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, versículo 16, entonces yo también haré con vosotros esto. Decretaré contra vosotros terror, tisis y fiebre, que consuman los ojos y dejen exhausta el alma,
sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos se la comerán. ¿Qué está diciéndonos Dios en estas citas? Si nosotros no ponemos por obra el quemar la ropa, el enterrar las excretas, el limpiar el agua que tomamos, y menospreciamos esas recomendaciones, principios de salud, entonces, ¿qué iba a venir? Terror, tisis. ¿Qué es tisis? Tuberculosis, fiebre. ¿Dónde está la fiebre? En esas epidemias que consuman los ojos y dejen exhausta el alma. Es lo que nosotros hemos visto. Hace poco hemos sido testigos de una gran epidemia, de una pandemia que fue mundial. ¿Y qué es lo que no hemos puesto en práctica? Estos principios. Si los ponemos en práctica, nosotros podemos evitar esas enfermedades. Ese es un mandato. Si no me escucháis y no ponéis por obra todos estos mandamientos, si rechazáis mis estatutos y vuestra alma menosprecia mis decretos, no poniendo por obra mis mandamientos, invalidando mi pacto, entonces terror, tisis, fiebre, todo eso, hasta la semilla no dará su fruto, porque hay luz allí. Y esto es ciencia. Dios no lo está diciendo como un castigo, Él lo está diciendo porque sabe lo que hay detrás de estos principios. Y Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu carne y refrigerio para tus huesos. Aquí tenemos un mensaje claro y explícito de salud. Si nosotros nos hacemos sabios en nuestra propia opinión y pasamos por alto el principio, entonces nosotros vamos a tener enfermedad. Pero si dejamos, si tememos en el Señor, si tememos al Señor, nos apartamos del mal, cumplimos sus decretos y sus principios básicos de salud, entonces el hacer eso será medicina para tu carne y refrigerio para tus huesos. Esto es lo que Dios quiere dejarnos a nosotros. Este es el mensaje divino, es un mensaje de amor. Yo entendí eso hace 25 años. Entendí que el mensaje de salud era un mensaje de amor, es un mensaje de Dios para nosotros. No podemos hacer de este mensaje de amor un mensaje legalista, ¿sí? Un mensaje para señalar, para dividir, No, este es un mensaje de amor, no lo convirtamos en un mensaje de pelea. Demos esta luz, compartamos esta luz, compartamos el mensaje de salud que Dios nos ha dado, que es un mensaje para este tiempo. ¿Recuerdan lo que compartimos en una de las sesiones anteriores cuando hablamos de Éxodo 15, 26 y 27? ¿Cómo habla el Señor a nosotros y nos dice de escuchar, de poner en práctica, escuchar, poner en práctica, y ninguna enfermedad de la que les envié a los egipcios te enviaré? Y las enfermedades de los egipcios de ese tiempo no son las enfermedades de nosotros. ¿Cómo comprobamos eso a través de las momias? Este mensaje es vigente. Dios quiere que nosotros gocemos de salud. Y el Señor por eso, con el pueblo de Israel, creó un santuario y les dijo, quiero habitar entre vosotros, la santidad de Dios en nosotros. El Señor también nos ha dicho que nuestro cuerpo es un templo, y si es un templo, debo cuidarlo. Nadie debe destruir al templo, ¿sí? El templo de Dios es nuestro cuerpo, y el Señor nos ha enseñado a cuidarlo, a poder tratarlo como Él ha querido. En Deuteronomio no solamente habla de la sanidad a través del cuidado del cuerpo, de las excretas, de las aguas, no solamente de eso. Miren el Dios de amor. Deuteronomio 22:8. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Tan bueno es Dios con nosotros, que hasta nos dice que debo poner reja. Hoy en día ponemos reja para que no entre el ladrón, pero también para no caernos. ¿Qué tal vivir en uno de esos edificios tan altos y no tener reja en las ventanas
o en los balcones. ¿Qué pasaría si un niño se asoma, se cae, si los espacios entre las rejas son muy amplios? No eches culpa de sangre sobre ti si no tomas previsión, no solamente al construir tu casa. Si vas en una moto, ponte el casco. Si vas en un carro, ponte el cinturón. Si vas manejando, maneja con cuidado. No eches culpa de sangre sobre ti. La sanidad tiene que ver también con prevención y muchas desgracias sufrimos hoy en día por no ser precavidos, porque nos confiamos, porque vamos a velocidad, porque no cuidamos a nuestros hijos y vamos caminando por la calle en vez de por la acera. Y entonces se atraviesa un carro y que se pare. Yo voy por mi calle y camino tranquilamente y no estoy haciendo nada de prevención y no transmito eso a mis hijos. ¿Cuántos niños no se han ahogado en un tobo de agua? Y los he visto, he sido testigo de eso. No hemos puesto pretil. En la palabra de Dios hay para todos mucha luz que necesitamos estudiar y necesitamos poner en práctica para evitar tantas enfermedades. Que el Señor nos bendiga. Quiero terminar aquí en este momento este tema de hoy y los invito para que me acompañen en una oración. Gracias, Padre, por ser un Padre de amor, por prever todas las cosas. Hasta nos enseñas a ponerle rejas a nuestros balcones, a poner cuidado de nuestras excretas, del agua que tomamos, de cómo no contagiarnos, de una alimentación saludable. Gracias porque tú demuestras tu cuidado, tu amor hacia nosotros. Ayúdanos a creer en esos principios y a ponerlos en práctica. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.